Es lamentable pensar en todos los daños que ha tenido el derrame del ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, porque aunque haya sido en el 2014, sigue afectando el ecosistema y las formas de vida alrededor de él. Para entender el transformo de dicho problema, hay que entender la composición química del petróleo, así como sus características dentro del estudio químico. Los hidrocarburos son la base de los compuestos orgánicos. Gracias a su simpleza, se vuelven sustancias principales, siempre conformados por un esqueleto de átomos de carbono y de hidrógeno. La mayoría de los hidrocarburos se pueden encontrar en el subsuelo. De acuerdo con Álvarez 2022, son producto de la descomposición anaeróbica bajo condiciones muy puntuales de grandes cantidades de materias orgánicas. Diferentes combinaciones de hidrocarburos se pueden encontrar en el petróleo crudo y en el gas natural. Los hidrocarburos también se pueden encontrar en cuerpos distintos de seres vivos, particularmente en la goma que generan los árboles de caucho y en algunos vegetales que poseen pigmentos llamados carotenoides. Es importante saber que el ordenamiento y cantidad de un hidrocarburo puede variar ampliamente. Son altamente inflamables y en gran parte tóxicos. Cabe mencionar que en muchos casos emanan gases nocivos para la salud. Su uso recae en su capacidad energética enorme. Es por eso que los hidrocarburos han tomado un importante rol en el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, el petróleo, que se ha posicionado como un importante generador de energía en el mundo moderno. De igual manera, este compuesto es ideal para la transformación de materia. En la actualidad, se separan sus elementos para lograr un aprovechamiento máximo. Se fabrican lapiceros, cremas, pinturas, insecticidas y piedras para electrodomésticos, entre otros materiales. Yo les explicaré la geometría molecular de los hidrocarburos. Primero, de los alcanos, es tetraédrica, ya que sus átomos de carbono siempre tienen una hibridación sp3. Esto quiere decir que sus electrones de valencia están en 4 orbitales equivalentes. En esta imagen podemos ver cómo es no polar su estructura, ya que es completamente simétrica y su ángulo es de 109.5 grados. La geometría molecular de los alquenos es plana. Es trigonal planar, por lo que sus ángulos de enlace son de aproximadamente 120 grados. Podemos observar en esta imagen que el doble enlace está formado por un enlace S que se obtiene por el sopalamiento de los orbitales híbridos sp2 y un enlace P, que son aquellos que no se hibridaron. La geometría de los alquinos es una geometría lineal, por lo que sus ángulos son de 180 grados. Esta hibridación presenta orbitales sp, los cuales son más pequeños que los sp2 de los alquenos y que los sp3 de los alcanos. La geometría molecular del agua es angular. Esto significa que sus ángulos son de 104,5 grados. Esto es gracias a que los pares de electrones sin compartir ejercen cierta repulsión que evita que se forme un tetraedro. En cuanto a las propiedades físicas de los hidrocarburos, existen las siguientes. El punto de ebullición es directamente proporcional al tamaño del hidrocarburo y la densidad es directamente proporcional al tamaño de la molécula. Y son insolubles en agua. En cuanto a sus propiedades químicas, los hidrocarburos pueden alcanzar la combustión u oxidación. También la pirólisis, que es la descomposición de los compuestos orgánicos al ser calentados a temperaturas muy elevadas. Y finalmente, halogenación, que se da en presencia de luz. Por otro lado, algunas de sus propiedades físicas son las siguientes. Se puede encontrar en los 3 estados de la materia, no tiene color, sabor ni olor, tiene el punto de congelación 0 grados centígrados, punto de ebullición 100 grados centígrados, puede absorber mucho calor, tensión superficial alta y puede disolver sustancias. En cuanto a la parte química, su fórmula química es H2O, un átomo de oxígeno ligado a 2 de hidrógeno. Tiene una carga eléctrica positiva de un lado y negativa del otro. El pH es neutro. Reacciona con óxidos, ácidos y básicos, metales y no metales. Y se unen las sales formando hidrato. Como mencionó Sofía, los hidrocarburos cuentan con diversas propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, su polaridad. Los hidrocarburos son apolares y dependen del número de carbonos en su cadena. En este caso, se podría decir que a medida que la cadena hidrocarbonada es más larga, su polaridad disminuye. Por otro lado, son hidrofóbicos. Esto quiere decir que son insolubles en agua. Asimismo, también son lipofílicos, que quiere decir que son solubles en solventes orgánicos. Es por ello que no son biodegradables. Y, a pesar de que son menos densos en el agua, mientras mayor sea la molécula, su densidad aumenta. Ahora, si hablamos de su viscosidad, cuando nos referimos a viscosidad, nos referimos a la resistencia interna que permite el flujo del movimiento.
En este caso, los hidrocarburos con baja viscosidad son más móviles que los de alta viscosidad. Por ejemplo, la viscosidad del petróleo es una de sus propiedades físicas de mayor importancia e impacto, pues es gracias a ello que impacta en el control de manera directa en el flujo de fluidos a través del medio poroso y tuberías de producción. ¿Cuáles son las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas? Las fuerzas intermoleculares es la energía de atracción que presentan los átomos de una molécula. Estas son responsables de las propiedades físicas y químicas de un elemento. En el caso de los hidrocarburos y el agua, sus interacciones son puente de hidrógeno, que consiste en la interacción de los elementos flúor, oxígeno y nitrógeno con uno o más átomos de hidrógeno, como ocurre con la molécula del agua teniendo un oxígeno enlazado a dos hidrógenos. La fuerza de dispersión de London, que corresponde a las fuerzas dipolares, inducido, dipolo, inducido, en donde interactúan dos moléculas apolares o con electronegatividades menores a 0.4, como ocurre con los hidrocarburos. Las fuerzas intermoleculares presentes en el agua son más fuertes que las de los hidrocarburos, por lo que al interactuar el agua con algún hidrocarburo, las interacciones serán principalmente del tipo dipolo inducido, y al ocurrir esto, ambas permanecerán unidas, impidiendo que ambos líquidos se mezclen. Si se quieren separar mezclas, contamos con un sinfín de métodos diferentes. Si queremos separar una emulsión, que es el petróleo, en el agua, contamos con los siguientes. Decantación de líquidos. La decantación de líquidos consiste en el uso de un embudo de decantación para separar líquidos de diferentes densidades. La filtración, uso de una membrana para separar la parte líquida de la sólida. Uso de polímeros absorbentes de petróleo, que como su nombre bien lo indica, es un polímero que absorbe el petróleo sin dejar rastros de este. Por último tenemos el uso de sales Epsom, que consiste en la adición de esta sal a la mezcla, y este va a encargarse de coagular el petróleo para facilitar su extracción. Sin embargo, no deja todo limpia el agua. Los derrames de petróleo son producto de la falta de compromiso y conciencia de la población al momento de su uso o una mala práctica. Sin embargo, las consecuencias que tienen estos en los ecosistemas son graves e inmediatos. Al entrar en contacto el petróleo con el agua, este forma una especie de marea que no va a permitir el paso de la luz, por lo cual aquellos organismos o ecosistemas que dependan de la fotosíntesis van a morir. Si la contaminación es prolongada, también se van a ver afectadas sus cadenas tróficas y una mayor cantidad de especies marinas. Las consecuencias que tiene un derrame de petróleo para nuestra sociedad se enfocan principalmente en la contaminación de suelo y agua. Sin embargo, también se ven afectadas aquellas poblaciones que su actividad económica dependa de la agricultura y la pescadería, viéndose principalmente en un rezago económico y pobreza alimentaria, como también afectando su calidad de vida y salud. Si hablamos del respeto al derecho al agua y al medio ambiente sano para esta comunidad, es claro que no se han respetado. Un derrame de petróleo es el perfecto ejemplo de cómo el ser humano ha excedido la capacidad de eliminación de la naturaleza. Deberíamos de seguir los estándares interamericanos, las obligaciones internacionales, las cuales generan efectos sobre las empresas, mismas que tienen responsabilidad de respetar los derechos humanos, debiendo guiar sus acciones y procesos por los estándares internacionales. Si el vertidero no es enorme, se estima que se recuperará de 10 a 20 años. Si penetró el subsuelo, tardará aún más. Tomando como referencia el 2010, cuando ocurrió la explosión de la plataforma Deepwater Horizon ubicada en el Golfo de México, cuando se provocó un derrame de 87 días, la Universidad del Sur de Florida realizó un informe entre el 2011 y el 2018. Entre los resultados se encontraron que cada uno de los 15,000 peces estudiados tenían residuos de hidrocarburos dentro. De igual modo, se encontró que hubo un deceso en el 30 y el 40% de la biodiversidad en las zonas submarinas. Se estima que se tardará en recuperar entre 50 y 100 años. Deberíamos tomar en cuenta el pasado para crecer y detener esta destrucción a la naturaleza que le ha dado vuelta a la cadena alimenticia hasta llegar con el ser humano. Si lo pensamos bien, ya no se está hablando de derechos. Se está hablando de la extinción de la raza humana, solo porque no supimos cuidar ni respetar nuestro hábitat.